Winston Berrío nació en Bogotá, exactamente en la clínica de Marley. Terminé o logré terminar el bachillerato y no tenía muy claro qué quería hacer, me gustaban muchas cosas, pero como ya estaba volviendo a tocar y a componer tanto en guitarra como en piano, dije pues música, y efectivamente me metí a estudiar música en el conservatorio en la Universidad Nacional, pero estando estudiando eso me di cuenta que yo no tenía las condiciones que debería tener si quería ser músico. Entonces al cuarto año entró en crisis, pero sucede un accidente interesante, y es que yo practicaba piano en el salón de la banda en el conservatorio, y a mediodía empezaban a llegar los bailarines de Delia Zapata de la Universidad Nacional a estudiar, a hacer sus prácticas. Entonces yo estaba practicando y empezaban a llegar y a empelotarse y a cambiarse, y de golpe me tocaba levantarme a irme porque ellos empezaban sus prácticas, y llegó un momento donde dije, pues tocó decidir, y decidí quedarme. Cambié el piano, la música, el canto y todas esas cuestiones por estar por la danza, y comencé con Delia. Por donde cae el sol, camino que lleva al río, la leña que llama al fuego, canción que espanta la tempestad. Llega Irina Brechner a Bogotá, una bailarina húngara que contrata a la comunidad judía de Bogotá para sus hijos, pero ella decide abrir espacios para algunos becados, y entre esos becados entro yo a estudiar el cuento del ballet, la danza contemporánea, el jazz. Allá me encuentro con Carlos Jaramillo, que ya era profesor en esta escuela, en el estudio se llamaba. El estudio se disuelve porque ella se enamora de otra persona y se va del país. Rafael queda encargado de la escuela, que era el esposo, pero él también en los siguientes 2 años decidió acabar eso, y nosotros nos vamos con Carlos a lo que se llamó Trignia Cabellos Danza Contemporánea. Paralelamente a todo esto, yo seguí mi formación y mi proceso artístico con Delia. Entonces yo con Delia hacía lo de folclore, y con Carlos seguía en lo de moderno, jazz, contemporáneo, etcétera, etcétera. En esa época estas áreas, como todavía sucede, no se mezclan, ¿sí? Entonces era un conflicto, porque cuando estaba en ballet me decían unas cosas, y cuando estaba en contemporáneo otras, y cuando me iba a folclore me decían otras. Pero pues con el tiempo logré que ellos respetaran como ese ideal mío de buscar formas diferentes. Venir a buscar una ciudad con mi esposa, más presionado por ella, decimos vámonos para alguna ciudad donde podamos tener una vida tranquila, etcétera, etcétera. Y de estar mirando Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, decidimos que Bucaramanga podía ser un buen sitio. Nos venimos y empezamos a trabajar acá, ella como arquitecta, yo como profesor de danza, como coreógrafo, etcétera, etcétera. En el siguiente año, en el 81, creamos la Escuela de Danza Contemporánea, arrendamos una casa y empezamos a trabajar. En 1999 liquidan la Secretaría de Cultura de la región, se acaba, todas las escuelas que existían se acabaron, y la Asociación Cultural de Profesores de Danza, que se había creado en el 95, previendo todo esto que estaba pasando, desde el 2000 asume este proceso de formación que hoy, 17 años después, se llama CEDANZA. Junto con CEDANZA va la compañía Dante,
que fue el grupo departamental de danza donde comenzamos a hacer todos unos procesos de creación. Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres tú. Rosa, la más hermosa. Rosa, tú eres la diosa. Porque pensamos que el bailarín debe ser polifuncional. El bailarín de hoy día para una ciudad como Bucaramanga debe ser polifuncional, ser capaz de asumir diferentes formas de estilo, etcétera, etcétera. No tanto para que baile, porque aquí no hay compañías que contraten a nadie, pero sí para que pueda desarrollar procesos personales o grupales, o irse a la universidad, como ya tenemos varios que están en diferentes universidades del país estudiando danza, otros salieron del país, pero han logrado audicionar y pasar. Todo lo que está acá es el resultado de unos 37 años acá y 3 allá, 40 años de estar trabajando, no solo. Este es el resultado de mucha generación, como dije, cada generación ha dejado algo para que la siguiente dé el siguiente paso, ¿sí? La última generación, o sea, los que hoy día son maestros, fueron los que dieron la posibilidad de que esto exista, de que esta escuela exista, pero se apoyaron en todos los ahorros que hicieron las generaciones anteriores. Partiendo de ese momento en que yo empiezo a darme cuenta que por qué hay un tratamiento diferente para la danza folclórica y otro para las técnicas universales como el ballet, el contemporáneo o las danzas modernas, por qué estos hay una preparación física, anímica, psicológica para entrar a la escena, mientras en la danza folclórica no existe eso, existe entrar y bailar y punto, no más. Y la preparación o calentamiento a veces era brincar un poco brincarse un mapalé o tomarse un trago de aguardiente y entrar a escena. Entonces, viendo estas diferencias que no les encontraba sentido, por qué la danza nacional tradicional se trabaja escénicamente desde una óptica completamente diferente, empecé a trabajar, a buscar elementos técnicos en las técnicas universales que ayudaran a que el bailarín en danza folclórica empezara a tomar una conciencia de su cuerpo, una conciencia de la escena, una conciencia de lo estético. En el 92 empiezo a escribir un argumento, ideas sueltas. Empecé a conectar muchas cosas que me habían contado, cosas que había leído, etcétera, sobre Santander, que para el 95 fue el primer argumento que se convirtió en Tierra Viva. Digamos que no teníamos muy claro qué era lo que estaba sucediendo, pero había un algo que nos empujaba a construir con la ayuda de lo teatral y la ayuda de lo danzario, construir espacios donde pudiéramos contar algo. Sentíamos que la danza por sí sola no hacía nada, o sea, una danza desligada, danza de lo que sea, desligada del contexto vivencial en el cual se da, no es nada. Pero cuando esta danza está sustentada, armada, referida a un contexto, empieza a tener sentido. Entonces, a partir de eso empezamos a involucrar elementos teatrales. Y Tierra Viva fue nuestro primer experimento. Ha terminado siendo el experimento más amplio, más grande, y un experimento único por un factor que en ese momento se dio y que no se ha vuelto a repetir en la misma medida, que fue la posibilidad de hacer una producción
a todo dar, con música compuesta, con una música que fue hecha para orquesta, y teníamos una banda, la banda departamental grabó la música orquestal, teníamos el coro de Confenalco que hizo todas las partes corales, teníamos grupos folclóricos que hicieron las partes tradicionales, tuvimos un compositor de altísimo nivel. En el 96 viene 2 estudios para danza tradicional colombiana, que como su nombre lo dice, empezamos a jugar con lo teatral buscando unas temáticas desarrolladas con un tema folclórico, con sus pasos de rutina, como medio para desarrollar el proceso, pero creando pequeñas historias, ¿sí? Eso se convirtió en temas de amor ese mismo año, que fue como participamos el siguiente año en el Encuentro Nacional de Coreografía y ganamos también ese año el Premio Nacional de Coreografía. Estos 2 premios estimularon a la región para apoyarnos, empezamos a presentarnos en muchos sitios, etcétera, etcétera. En el 99 decidimos hacer un proyecto que se llamó Lorca Colombia. Queríamos armar 3 obras. Una que fuera Yerma, que la armamos nosotros, basado en danza tradicional colombiana. La Casa de Bernarda Alba, que se armaba con el grupo de la Corporación Cultural Barranquilla, con Mónica Lindo. Y Bodas de Sangre en los Llanos Orientales con el grupo de Telmo Vega. Efectivamente nos pusimos de acuerdo, armé los argumentos, la adaptación de las obras y nos presentamos. Cada región por su cuenta. Ganamos nosotros en Santander y ganó San Martín en los Llanos. Yerma nos dio la posibilidad de elevar el nivel de abstracción sobre la danza tradicional. Y ese ha sido como uno de nuestros caminos. Al proponernos desarrollar argumentos teatrales, las situaciones teatrales nos obligan a que las figuras, los pasos de rutina, los elementos danzarios se desarrollen, no se pueden quedar en lo mismo. O sea, un paso de torbellino, un paso de bambuco, tiene que evolucionar para convertirse en un código escénico. Las figuras, etcétera, etcétera, empiezan a transformarse por lógica. Lógicamente esto implica un problema ético, estético, difícil de solucionar para un experimentador o para un explorador, y es cómo me mantengo dentro del lenguaje, en este caso danza tradicional, pero puedo seguir evolucionando. ¿Y dónde está esa línea que rompe y donde ya me salí? Sé que en algunos casos lo hicimos, nos salimos del contexto, en otros casos logramos cosas muy interesantes
manejando los elementos, pero también nos dimos cuenta que hay una serie de leyes del escenario que son fundamentales. Y una es que el escenario es el espacio donde los sueños se hacen realidad. Y eso es la meta. Ese es el punto donde uno tiene que lograr. Punto. El escenario, si tú te subes al escenario, allá tienes que ir. El resto de que voy a hacer el torbellino, o el bambuco, o el ritual, exactamente como se hace en no sé dónde, porque ahí que la pureza y la tradición, no. Porque el solo hecho de coger el rito, la danza, lo que sea, de su espacio vivencial tradicional y ponerlo en un escenario, ya eso fue romper con la realidad dentro de la cual se da este fenómeno cultural. Yo no soy un investigador de folclore, soy un coreógrafo que se basa en los elementos de la tradición para generar propuestas, porque cree que así como el ballet clásico ha generado toda una historia en la escena, así como el flamenco ha creado toda una tradición de teatro flamenco, así como la danza contemporánea ha desarrollado toda una serie de propuestas, la danza tradicional, y no solamente colombiana, sino de todas partes, tiene las mismas posibilidades de convertirse en códigos escénicos de un alto nivel estético. Pero en el 2007 escribimos Pueblo Chico, Infierno Grande, que fue, digamos que un paso más hacia esa búsqueda de exploración. Quisimos desde la óptica de la comedia del arte, desde la óptica del clown, crear una obra satírica sobre la cultura popular nuestra. Seguimos mirando hacia el futuro, pensando en que la danza folclórica puede tener un terreno muy amplio en lo experimental y donde el teatro, el argumento, la historia puede ser un elemento para innovar, para crear, para presentarle al público cosas diferentes y nuevas.